Dejar huella en la vida de alguien es forma de ser eterno. Me da mucho gusto darles la más cordial bienvenida a esta su casa, Centro Libanés. Un lugar que existe para reunirnos, para fomentar nuestras raíces y para honrar a quienes nos han dejado huella en nuestra comunidad. Antes de continuar, permítame presentar a los que hoy conformamos el presidium. En primer lugar, la doctora Marta Díaz de Curi, autora del libro Mi Vida. El ingeniero Carlos Slim Gelu, miembro distinguido de nuestra colectividad mexicano-libanesa y benefactor de Centro Libanés. Licenciado Alejandro Curi Férez, expresidente de la Unión Libanesa Cultural Mundial y expresidente de Centro Libanés. Maestro Navik Shartouni, expresidente de la Unión Libanesa Cultural Mundial. Y su servidor, Jorge Antonio Serio Salomón, presidente del Consejo Directivo de Centro Libanés. Muchas gracias. Asimismo, contamos con la presencia de algunos invitados especiales. Excelentísimo embajador del Líbano en México, George El Jalad. Bienvenido. Cónsul del Líbano en México, Fátima Al-Smarri. Queridísimo Padre Gaby y autoridades eclesiásticas que hoy nos acompañan. Licenciado Ismael Ortiz, en representación del secretario Marcelo Ebrard. Familia y amigos todos, sean bienvenidos. Hoy nos convoca una presentación muy especial, el libro Mi Vida, que nos permite acercarnos a la historia, a la memoria y al legado de un hombre profundamente querido y respetado por nuestra comunidad, Anwar Curi Adam. Esta obra, escrita por la doctora Marta Díaz de Curi, es mucho más que una biografía. Es un recorrido íntimo en la vida de Anwar, su infancia, su hogar, sus padres, su esposa, hijos, afectos, alegrías, retos y las decisiones que fueron moldeando su carácter. Este libro nos muestra al ser humano y nos permite entender de dónde vienen sus valores y su manera de ver la vida. El tío Anwar creció en una familia donde el trabajo, la unión y la honestidad eran pilares fundamentales. Desde joven, aprendió que el esfuerzo diario, la palabra cumplida y el respeto por los demás no son virtudes extraordinarias, sino formas de ver la vida. A lo largo de su vida, construyó una trayectoria propia, marcada por la sencillez, la congruencia y el deseo permanente de servir. Fue un hombre que creyó profundamente en las instituciones. Encontró en Centro Libanés un espacio natural para participar, aportar y devolver a la comunidad parte de lo que había recibido. Formó parte, al lado de su padre, del grupo de paisanos que impulsaron la creación de Centro Libanés. Trabajó en pro de esta institución durante muchos años y tuvo el honor de presidirla en el periodo de 1972 a 1973. Lo hizo con estilo cercano y siempre enfocado en sumar. A título personal, recuerdo especialmente una ocasión en la que tuve la oportunidad de platicar con mi tío Anwar en una junta de asociaciones. Yo como presidente de la juventud en ese momento. Nos habló de la historia del Líbano, de sus orígenes y de su riqueza. Lo hizo con tal pasión y orgullo que nos tuvo en todo momento atentos a lo que nos platicaba, al grado que no queríamos que terminara. Hablar de Anwar Curi Adam también es hablar de sus raíces.
Fue hijo de don Domingo Curi, uno de los primeros libaneses en llegar a México, perteneciente a esa generación que cruzó el océano con mucha tristeza de dejar su tierra, pero con una maleta cargada de sueños, esperanza por encontrar una nueva vida. Don Domingo, como muchos emigrantes de su época, llegó sin certeza, pero con una voluntad inquebrantable de salir adelante. Con trabajo, disciplina y en una fe en el futuro, logró formar una familia y sentar las bases sólidas que hoy siguen dando fruto. Quiero reconocer de manera muy especial a la autora de este libro, la doctora Marta Díaz de Curi. Siempre nos ha dejado ver ser una mujer profundamente enamorada de la lectura libanesa, de sus costumbres, su cultura y de sus raíces. El libro es una nueva prueba de su forma de ser. Libros como Mi vida nos recuerdan que las personas no se van del todo mientras su historia siga viva, que contar estas historias es una forma de agradecer, de honrar y de mantener encendida la memoria. Que lo que hoy compartimos fortalezca nuestro sentido de comunidad y nos inspire a seguir honrando los legados que nos dieron identidad. Muchas gracias. Sean todos bienvenidos. ¿Qué mejor forma de continuar esta noche tan emotiva cediéndole la palabra a la autora, la doctora Marta Díaz de Curi, para que nos dirija un mensaje? Bueno, empiezo por decirles, ¿se oye? ¿Está bien? ¿Sí? Empiezo por decirles que me encuentro emocionadísima de estar en este grupo. Ni en sueños lo hubiera imaginado. Y también muy emocionada, y muchas gracias por tus palabras, y muy emocionada de ver gente tan querida, caras de siempre, pues amigos todos. Muchas gracias por estar aquí. Recordando hace ya muchos años, realmente muchos años, que Alejandro me dijo un día, me encantaría recobrar la vida de mi papá, hacer un texto que estuviera toda la vida de mi padre. ¿Te animarías a hacerlo? Le dije, pues es que para mí es un gran honor, es un gusto enorme, por favor. Todos sabemos, porque aquí todos conocimos a Anwar, que fue un gran conversador. Platicar con él era pues sentarse a escucharlo, y eso es lo que hice. Eso es lo que hice, sentar a platicar con él. Fue un gusto enorme. Y entonces, pues, pasé varias sesiones, bueno, bien seguido que iba a la casa de Anwar, y ahí la encantadora de SWAT pues estaba presente, una presencia muy discreta, pero muy efectiva, porque nos servía café y galletitas, y de repente él le preguntaba alguna fecha o alguna cosa que se le olvidaba. Entonces, pues la ayuda de ella también fue linda. Y yo siempre capté el gran entusiasmo que tenía Alejandro, el gran amor por sus raíces, por su padre, por su madre, por toda la familia, y esto es un mérito enorme, que un hijo haya querido rescatar a su padre, rescatar muchas cosas de lo que él vivió. Y yo pues me he sentido realmente muy honrada de hacerlo. Y como yo sé que se va a hablar aquí pues de los grandes personajes que fueron Anwar para la comunidad libanesa y también de don Domingo Curi, yo quisiera mencionar a las mujeres, porque sin ellas la historia no hubiera sido esta. Y recuerdo cuando Anwar me platicó de su abuela Anice, que un día tuvo que despedir a su marido, al hijo mayor, a Alejandro y al tío Simón. Los tuvo que despedir porque venían a América a encontrar un lugar mejor para vivir, y se quedó ella, Anice, jovencita,
con una hija llamada Sahiye y con 2 chiquitas más. Y él viajó a América y muy pronto ocurrió la Primera Guerra Mundial y entonces se quedaron sin comunicación alguna, nada más de imaginarme la historia de estas mujeres. Y fueron varios años de que no había comunicación y una hambruna terrible en Líbano. Anice vio morir a sus 2 hijitas más pequeñas y terminando la guerra, sin saber dónde estaba su marido, la familia en México, que siempre tiende esas redes de solidaridad, de afecto, de cariño, mandó traerla, aquí ya vivían algunas de sus hermanas, y entonces pues la pequeña, aquí se hizo el encuentro con Alejandro, que había ido, Alejandro y Simón, que estaban en Brasil, aquí se hizo el reencuentro de la familia, ya sin las 2 pequeñas, que lamentablemente habían muerto de desnutrición y de hambre. Esta pequeña Sahiye, pues la meten a la escuela, ella no sabía hablar una sola palabra de español, y llegando las monjas de la escuela le dijeron: Sahiye, ¿qué es eso? Eso no es un nombre, desde hoy te llamas Consuelo. Entonces, para ella esta vida con estos cambios y estas cosas tan difíciles, yo creo que es muy digno de mencionar, y por supuesto a Suad, porque cada vez que Anwar platicaba de algún congreso, algún encuentro que tuvo, decía, y yo fui tranquilo porque sé que Suad se quedaba al cargo de mis hijos, los cuidaba muy bien y ella fue mi gran apoyo. Entonces quise mencionar a estas 3 mujeres y desde luego todo mi agradecimiento a Alejandro, a pues, mis compañeros de Presidium, porque esto es un lujo inimaginable. Y antes de que sigan, porque todo el mundo queremos ver lo que sigue y escuchar a quien sigue, por supuesto, entonces yo quisiera leerles, son 2 minutos, no crean que es mucho. Es un poquito de la primera página y dice: mi memoria me lleva a Veracruz, en donde viví mi infancia. Un recuerdo muy vivo es una escena en donde un grupo de hombres platica con mi papá en la sala de nuestra casa. Él los escucha con mucha atención, tanta que no advierte mi presencia. Como otras veces, entré silencioso y me senté en el suelo, muy cerca de mi padre. Estoy cómodo porque el mosaico de rombos de muchos colores se siente fresco en los días calurosos. Me gusta mucho observar a mi padre con su figura recia, sus manos fuertes. Disfruta también escuchar su voz pausada, a la que todos atienden con respeto. Los interlocutores de mi padre son 6 o 7 jóvenes que se arrebatan la palabra y van subiendo la voz, hablan árabe. Uno de ellos, quizá el de menor edad, se cubre la cara con un pañuelo blanco y llora desconsolado. En ese momento no entendí el motivo de su llanto, pero ahora imagino que lloraría por estar tan lejos de su familia y de temor e incertidumbre por el futuro que se le presentaba. Mi padre pone su mano derecha en la cabeza del joven mientras pronuncia con suavidad palabras de consuelo. Los demás han callado y miran a su compañero con tristeza. Un momento después entra mi prima Josefina y le indica a mi padre que la comida está servida. Los hombres se levantan de sus asientos y en silencio siguen a mi papá, que los conduce al comedor. La mesa está llena de comida y yo me siento en una silla alta junto a mi padre, que orgulloso me presenta con sus amigos. Ellos me sonríen y dicen palabras de afecto. Todos comen con apetito y elogian los platillos.
frijoles negros, arroz colorado con chícharos y zanahorias, ensalada de nopales y se refrescan con vasos de limonada. Y por supuesto, disfrutan con regocijo lo que nunca falta en nuestra mesa: jocoque seco, quepe, hummus, berenjena y pan árabe. Mi padre les muestra un aguacate que observan un poco desconfiados. Lo abre y con un cuchillo y les ofrece una porción de su cremosa pulpa en un pedazo de pan árabe. Uno de ellos se aventura a probar. Los demás lo miran curiosos. El paisano mastica con cuidado y con un poco de duda traga el bocado. Sonríe y con la mano les indica que le ha gustado. Después mi papá fue preparando a cada comensal un taco de aguacate con sal, lo que causa risas de asombro. Siguen todos comiendo y cada vez más contentos se arrebatan la palabra. Sin darse mucha cuenta, todos se han iniciado en la comida mexicana, con la que quizás se alimentarán el resto de sus vidas. Al final llega de nuevo mi prima Josefina, sosteniendo una gran charola con tacitas de café árabe que fueron muy bien recibidas. Trae después un platón de fruta y otro de buñuelos con azúcar, a los que se abalanzan muchas manos a la vez. Mi padre sonríe. La comida termina para mí cuando entra mi madre y directamente me toma de la mano. No hay opción, soy un niño obediente de 5 años. Muchas gracias. Ahora tengo el súper gusto de presentar a quien no tengo que presentar, porque todos ustedes dirán, bueno, ¿y quién está a la derecha del ingeniero Carlos Slim? Que soy yo. A la izquierda del ingeniero Carlos Slim soy yo, pero bueno, es el personaje súper conocido. Querido Carlos. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Quiero, primero que nada, agradecer a Alejandro haberme invitado a participar en la presentación de este libro. Ha sido un gran gusto que me haya invitado y más gusto me dio leerlo, porque realmente hay unas cosas muy interesantes de conocer, porque se abre totalmente Anwar a platicar lo que ha sido su vida, la vida de sus padres, la vida de la familia, y en un momento quizás haga unos comentarios de ello. Quisiera comentar que la hospitalidad y generosidad del pueblo mexicano hizo que muchos inmigrantes libaneses entraran a México. Los primeros empezaron en 1880, después en los 90 vinieron más libaneses y después de 1900 muchos más. Es así como llega Don Domingo. Don Domingo llega de 18 años en 1903, se pone a trabajar, decide quedarse en Veracruz. En Veracruz vive 37 años, decide quedarse en Veracruz. Su negocio empieza a buscar hacer comercio, después se asocia con su cuñado en una empresa y luego con su amigo Salomón Nasta hace una sociedad que dura 22 años, hasta que deciden cerrarla, porque llegan en 1940 a decidir que la situación sociopolítica era no adecuada y deciden cerrar su tienda y se vienen a la Ciudad de México. Pero don Salomón, que la verdad yo había oído mucho de él, sabía varias cosas de él, pero no conocía
lo que había hecho, cómo lo había hecho y qué hacía, etcétera. Don Salomón tomó la grande, don Domingo Curi, ya me fui con el socio, don Domingo Curi tuvo una vida muy productiva, muy efectiva, muy de ayuda, muy de mejorar el ambiente, mejorar las cosas, y la verdad es que fue poco a poco haciendo grandes cosas en Veracruz, principalmente para los que llegaban del Líbano, los inmigrantes que llegaban del Líbano, sin saber dónde estaba su familia, sin saber a dónde iban a ir, de edades de 14, 15, 13, a veces 15 años, a veces 13 años y 16, y siempre don Domingo los atendía. Y al mismo tiempo se vuelve importante que ya mayor de cierta edad, de 43 años, decide casarse, se casa en 1927, nace Anwar en el 29, ¿verdad? En el 29, y Anwar empieza su vida muy activa, moviéndose de un lado para otro, como él dice, le gustaba hacer amigos, y entra a la escuela de primaria en Veracruz, en donde hace sus primeros 4 años de educación primaria. Pero por otro lado, don Domingo empieza a trabajar cada vez más intensamente, forma en un momento dado ya una empresa de muy buena dimensión que se llamaba el Arca de Noé, que curiosamente recibía a los que llegaban, no a los que se iban ahí en el arca, no, todos iban a dar al arca de Noé. Y fue muy importante todo el apoyo que dio, porque no solamente los recibía y les daba de comer o los hospedaba en su casa, sino que también le pagaba el ferrocarril o los autobuses para que llegaran a su destino. Todos estos muchachos que llegaban muy jóvenes sin tener recursos muchas veces y sin saber a dónde iban. Don Domingo compró un chalet que se llama el Chalet Josefina en 1932, que tenía más de 20 habitaciones, entonces ahí cabía toda la familia, cabían todos los que invitaba, y ese chalet fue muy conveniente y muy necesario para poderle dar facilidades a todos los inmigrantes que llegaban. Hay varios a los que es público, como los apoyó, viene en el libro, son gente que fueron ayudada por don Domingo, pero fueron muchos más a los que ayudó. Se habla en el libro probablemente de más de 100, pero fueron muchos. Y hubo en particular un personaje libanés al que iban a fusilar, había entrado ya a la política y era militar. Habían decidido en Chiapas matar al gobernador, fusilar al gobernador, a otra persona y a este personaje. Sin embargo, fusilaron a los 2 primeros, a este personaje se lo llevaron a Veracruz. Don Domingo, comenta en el libro, le vio cara conocida, platicó con él, lo reconoció y total, rescató a esta persona que iba a ser fusilada. La única condición es que se fuera del país. Y bueno, pues organizaron todo para que se fuera a La Habana. Ahí se menciona que le dio 2,000 pesos, que era una gran cantidad en esa época. Ese personaje, que es el mayor, se llama el mayor Sabines, tenía 3 hijos, todos empiezan con J. Él era Jalil, también empezaba con J. Y después de este acontecimiento nace un cuarto, no sé cuántos tuvo, que es Jaime Sabines, que es un gran poeta mexicano y libanés, que ha sido aclamado, reconocido y aplaudido en Bellas Artes y en todos lados, gran personaje. Entonces, como les decía, en 1900 hay más actividad, hay más libaneses, digo en 900 en adelante, sobre todo hasta 1914, del 14 al 18 no sabría yo, pero del 1900 al 14 sí hay mucho crecimiento, son jóvenes que dejan Líbano porque de no hacerlo los incorporan al ejército turco,
de manera arbitraria, y por eso las mamás, inclusive con riesgos de no volver a ver a sus hijos, los despachaban al exterior. Y México era uno de esos grandes destinos de los libaneses jóvenes. Y esto se da hasta el 18. En el 18 derrotan, se acaba la Guerra Mundial, son derrotados los alemanes, pero también los turcos, se acaba el yugo otomano, hay libertad ya de los libaneses, sin embargo hay una hambruna enorme por la guerra y hay problemas fuertes en la vida en Líbano, que también hace que muchos libaneses vengan a México, ya no por esa razón, sino porque tienen familiares y la situación allá es muy difícil. Bueno, esto que hace don Domingo es muy importante, lo hizo durante muchos años, él estuvo desde 1903 que llegó hasta 1940 que se viene a México. Tanto don Domingo, que se casa en 1927, como decía Marta, le cambian el nombre a Consuelo, se casa con ella, tienen a un hijo que es Anuar, y los dos papás deciden que traerlo a tener una mayor educación y se lo traen a México. Se lo traen a México a acabar sus 2 últimos años de primaria en un colegio muy famoso que es el Consuelo, en el colegio Windsor. Creo que Elena Poniatowska estudió ahí, probablemente mi hermana y algunas otras personas estudiaron ahí. Termina su primaria, se va a estudiar al Colegio México, y del Colegio México se va al Colegio Morelos y acaba la secundaria, pero es una secundaria en la que hay grandes maestros. Ahí está el maestro Hugo Margain, licenciado, que fue secretario de Hacienda, un personaje muy importante, y él lo influye mucho en 2 sentidos. Uno, para inducirlo a irse a estudiar leyes. Y el otro, en que le dice Margain que si no se ha inscrito a las clases de oratoria, y él no se ha inscrito todavía y se inscribe y tiene los 3 años de oratoria. Anuar hace un gran trabajo en la oratoria, aunque no saque el primer lugar, está todos los 3 años en los 4 primeros lugares, y yo creo que fue una gran ayuda esta del maestro Hugo Margain, porque les daba historia de México, entonces los hizo absorber y conocer y disfrutar la historia de México de manera enorme. A veces no salían en recreo por estar oyendo la historia de México, según comenta el libro y la historia que escribió Marta. Y la verdad es que él menciona que, como les decía, de que tiene muchos amigos, hace muchos amigos desde la primaria, la secundaria, la preparatoria, y es un gran deportista. No eres un gran deportista que yo no estaba enterado. Jugaba béisbol desde los 9 años hasta los 33, creo. Jugó béisbol, era pitcher, y lo que no sabía es que tiene un juego perfecto y una pelota guardada. Eso, tener un juego perfecto no es algo que pase con frecuencia. Quién sabe contra quién jugó, pero tiene un juego perfecto. Un juego perfecto, y jugó durante muchos años. Y obviamente es muy amigo de sus compañeros, tenían su club para platicar, etcétera, etcétera. Entonces, una de las etapas de Anuar es el estudio. En el estudio entra a la Escuela Libre de Derecho, es un poco desordenados los horarios, y opta por irse a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México. En esa época todavía no se iniciaba la ciudad universitaria, que empieza en 1954, él acaba su carrera en 1952 en la UNAM y empieza a trabajar desde muy joven, preparándose, etcétera. Es curioso porque un amigo, muy amigo de don Domingo, era el licenciado Mauro Gómez Peralta, y fue amigo mucho tiempo y fue maestro, etcétera. Y lo digo que me sorprendió mucho, porque en la secundaria donde yo estudié, que éramos 40 en toda la secundaria, había un muchacho que se llamaba Mauro Gómez Peralta, que seguramente era el hijo del licenciado.
y el hermano fue subsecretario con don Arsenio Farel, también muy buena persona. Mauro ya no lo volví a ver, pero Mauro era, yo creo que era como del 37, yo que nació en el 37, Mauro, ¿sí? Por ahí. Bueno, total, que la formación de nuestro querido amigo Anwar, en el que me llama extraordinariamente la opinión, ver cómo abre todo, sus estudios, sus encuentros, sus amigos, sus deportes, sus actividades, todo lo que hacía lo cuenta, lo describe, y afortunadamente encuentra a la esposa que debió haber encontrado, aunque cuando llega con su trío había un mariachi ahí antes tocándole pero entonces muy inteligentemente, como el que tocaba, que también era libanés, por cierto, el que estaba tocando con el mariachi ahí en Acapulco, se esperó en la calle, en una cuadra, ya que se fueron los otros, fue con el trío a llevarle el trío, ¿no? Y estaba muy enamorado, yo creo, porque además su suegro, que era muy amigo de él, un gran personaje, muy amable, cordial, interesante, muy amigo de Anwar, cuando él empieza a pedir la mano, no sabe cómo decirle, etcétera, le dice algo así como, bueno, ¿me lo dices? O te lo doy, ¿cómo le dijo? Se había dado cuenta desde el principio que estaba queriendo hacerlo y no sé cuánto se habrá tardado en ello, pero afortunadamente hizo un matrimonio extraordinario. Uno de los hijos es Alejandro y aunque está aquí también su hija María Teresa, desgraciadamente su hijo José Anwar falleció. Él no quería ponerles Anwar a sus hijos porque se quedaban latas. Entonces su esposa, cuando nace su hijo primero, dice, pues si está igualito a ti. Entonces le ponen José Anwar. Y aquí es una cosa interesante, yo no sabía, pero Anwar quiere decir luz. Yo no sé si tú lo sabías, sí. Bueno, luz, pues es un buen nombre, ¿no? Quiere decir luz, ¿verdad? Iluminado también es la segunda parte, o iluminado. Pero suena más modesto luz, porque ya iluminado suena a palabras mayores. Bueno, tiene, ya se me perdió un poco el hilo. Estaba diciendo que se casa, me voy un poco atrás a la parte de trabajo, hacía un gran trabajo, trabajaba muy intensamente, a veces hacía viajes. En uno de sus viajes de trabajo, donde Suat se quedaba a cuidar a los muchachos, resulta que el deudor es un señor que se llamaba Domingo Curi. Y sí, puede ser que en un lugar raro, porque el otro era un lugar raro aquí, el sureste, que era La Casaza, no sé qué. Bueno, vamos a decir que en Tampico, pero este señor creo que no era exactamente en Tampico, porque primero lo invita a comer, no quiere Anwar, dice, primero acabo de hacer la responsabilidad del negocio y que pague este señor y después ya platicamos. Entonces el señor le dice que lo que acostumbra es hacer un pedido a un lugar lejano, entonces se tardan en mandarle, ya que le tardan a mandar no paga, y no paga hasta que llegue el abogado a cobrarle, y que con esos recursos financió su tienda y no sé qué, sus negocios, no sé qué tantas barbaridades le dice, pero fue una comunicación muy rápida, ¿verdad? Muy interesante, porque acostumbraba mucho trabajar intensamente, yendo de un lado a otro a cumplir ahí con los problemas. Tuvieron un accidente muy feo ahí con algunos de los edificios, que se cayó en el 85. Ellos afortunadamente no estaban ahí, pero hubo un accidente con una de las personas que trabajaba en el lugar. Y ese 1985 fue terrible en la seguridad. Tuvo varias oficinas y llegó un momento en que tuvo una persona ahí joven que se puso a trabajar, que se llama Alejandro Curi, y eso le dio más tranquilidad a tu papá seguramente, o quietud, ¿verdad?
quiero comentar de las actividades que hacía Anwar, que me impresionan mucho. El gran amigo de Anwar Kuri era su abuelo, ¿verdad? Su abuelo, que se llamaba Alejandro, y por eso le ponen Alejandro. El abuelo se llamaba Alejandro, pero era fantástico. Lo acompañaba a la escuela en el tranvía, lo llevaba a Chapultepec, lo llevaba a las luchas libres. Entonces, un abuelo que era amigo, ¿no? Eso es fantástico, cómo el abuelo era amigo. Y pues sí, fue un gran dolor perderlo, pero le puso Alejandro en honor de Alejandro. Después, una parte ya, por último, hablando de esto, cuando llega a México se va al centro histórico. Entonces comentan que en el centro histórico los libaneses están desde la calle de Corregidora a San Pablo y de Circunvalación a Correo Mayor, ¿no? Es más o menos lo que dice. Ahí hace una vida muy intensa con los vecinos, con los amigos, viven muchos en el edificio, hay muchos familiares, ellos viven con sus abuelos, él y su mamá, y la vida de esta área en esa época era muy positiva, muy intensa, muchos libaneses, pero curiosamente también había judíos y españoles, y había buena relación. Ahí hace una plática con Zabludovsky, con Jacobo Zabludovsky, de tipo diciendo: no entiendo cómo tu pariente no sé cuál, hablando con un pariente mío, no hablaba ni árabe, ni español, ni inglés, pero se entendían, ¿no? Uno hablando hebreo y el otro árabe. Entonces, ¿cómo le hacían para entenderse? Y ahí estaba lo que era sorpresivo, me llamó la atención encontrarlo en el libro. Ahí vivía Julián Carrillo, que es el padre de Antonio Carrillo Flores, de Nabor Carrillo Flores, de todos los Carrillo Flores. Él es el del el 13, ¿el qué? El sonido 13, que es un microsonido, que tal cosa. Vivía ahí, en Correo Mayor. Ahí en Correo Mayor había una gran actividad de la colonia. Y es en 1940, creo, si no me equivoco, cuando se van ya a Morena, a la calle de Morena, se salen al área de Narvarte. La Ciudad de México acababa en el Panteón de la Piedad, ahí donde está el estadio de béisbol, el Parque Delta. Ahí se acababa la ciudad, no había... en 1940 es cuando hacen esto. Entonces, la vida está muy bien descrita, les recomiendo mucho leer el libro, creo que ya me estoy pasando. Les recomiendo mucho leerlo, sobre todo el aspecto familiar, humano, de cuidar, y eso me lo decía una persona muy importante, dice: familia y amigos es lo que cuenta, familia y amigos es lo importante. Y pues quiero felicitar a los nietos de Anwar, por los mensajes que mandaron en el libro. Los 4 mensajes son muy buenos, muestran mucho amor, admiración, cariño y sentido de familia en los escritos. Y la verdad es que, pues, que sigan las familias dando ejemplo, que es algo común en la colonia libanesa, ¿no? La vida familiar, la comida conjunta. Ahí leo que Anwar abría el sábado a que fueran amigos y sobre todo familia. Nosotros comemos todos los miércoles en la casa y la verdad que eso es muy importante para esa convivencia familiar con frecuencia, que hay amor entre los hijos, entre los nietos, amistad, cariño, que platiquen, que se lleven bien, que no tengan celos, ni envidias, ni nada. Eso es muy importante y se ve en el libro y se siente en el libro. Y la verdad es que hay muchos ejemplos de vida en el libro que se llama, escogieron bien el nombre, Mi Vida. Entonces, pues, muchas gracias a todos. Gracias, Carlos. Es que lo leíste todo
Lo leíste todo, se lo saben mejor que yo. No, y todavía me faltó, pero me decían que 10 minutos. Ah, no, Sí. Está bien. Ya lo abrieron. Ahora que... Gracias, Carlos. Gracias por tu narración tan detallada del libro, tan bonita y tan sentida. Ahora que escucho a Carlos hablar de don Domingo Curi, de mi abuelo Domingo, yo creo que es oportuno si nos ayudan en la cabina para pasar un documental que preparamos a solicitud del gobierno de Líbano, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Líbano. Nos pidió producir un documental para pasarlo en un evento internacional, para mostrar una historia de éxito de un libanés que salió de Líbano hace más de 100 años y llegó a esta bendita tierra mexicana e hizo todo lo que ya Marta y Carlos y Jorge ya dijeron. Por favor. Los significados de los nombres influyen con frecuencia en la conducta de los individuos que los portan, a tal grado que llegan a ser lo que enuncian. Abd el-Ahad se llamó originalmente el hombre que, en 1885, nació en Cártaba, Líbano, la Córdoba libanesa, y quien, al llegar a México en 1903, vio transformado su nombre por el de Domingo. Su nombre es muy difícil de pronunciar y significa esclavo del Señor. Entonces, pues el domingo es el día dedicado Dominis al Señor. Siguió siendo curi, hijo del cura Amaney el Saab, y dedicó toda su vida y su fortuna a servir a los demás. Es quien recibe a todos los libaneses que no hablan el idioma y que vienen huyendo de la persecución otomana en el Medio Oriente y llegan a esta bendita tierra que es México, y así lo decía el tío Domingo. Llegó a Veracruz huyendo de esa situación. Ahí ya radicaba un hermano suyo, Salvador, quien guió sus primeros pasos. El tío Salvador, que era mayor que él, que llegó a América, tengo entendido, en 1896-97. Fue el primero de los hermanos que llegó a América. Vino el tío José, vino el tío Pedro, y todos ellos se reunían muy frecuentemente, es decir, no muy frecuentemente, sino todos los días prácticamente en las noches en casa de mi padre. Como Domingo había estudiado durante años en un seminario preparándose para el sacerdocio, era hombre con habilidad para los idiomas, pues había memorizado la misa en arameo, la lengua de Jesús, y hablaba también francés y latín, que le permitieron el dominio del español con gran rapidez. Su espíritu generoso lo llevó a convertirse en una especie de cónsul, palabra que le aplicarían como apodo sus colegas rotarios años más tarde. Y ya le avisaban que estaba llegando un barco que traía pasajeros de lengua árabe. Entonces él le permitían, porque muy rápidamente en el puerto se empezó a tener prestigio como un hombre muy honesto, como un hombre muy confiable, y le empezaron a llamar el cónsul. Entonces él llegaba al barco y llamaba en árabe. ¿Quiénes hablan árabe? Y entonces, bueno, muchos jóvenes, porque llegaban jovencitos hasta de 12 años, muy pequeños, que los padres pues preferían mandarlos a donde iban a ser libres y no los iba a tomar la leva del ejército otomano. Una persona que estaba dedicada a asesorar a todas las personas que llegaban de allá. Vaya, era
altruista, ¿sí? Que él se acercaba al muelle a ver quién llegaba, lo recibía, lo llevaba, le daba hospedaje y todo, y luego, según su preparación, decía, tú vas para fulano, tú vas para mengano. Entonces, él era una persona con una visión de servicio humano increíble, ¿sí? Y que siempre escuché de todas las personas que lo trataron, que era una gente sencilla, inteligente y movida. En su negocio, el Arca de Noé, se reunían los paisanos del puerto que buscaban a don Domingo para que les escribiera o leyera sus cartas, para saber de sus familiares o simplemente para hablar de la patria querida. Era un hombre muy trabajador, le iba muy bien en la tienda que en Veracruz tenía y lo invirtió en ayudar a la gente. Una palabra para describirlo sería generoso, tremendamente generoso. El Arca de Noé, así se llamaba la tienda, y estuvo toda la vida en Independencia, esquina Esteban Morales. Independencia es la calle más importante de esta ciudad, cuando nadie lo acostumbraba, pero el tío Domingo sí podía estar ahí por su personalidad, no tan solo por el arte de hacer negocio, por lo que él representaba, por lo que él emanaba y por lo que él daba. Fue ahí donde salvó la vida del padre del poeta Jaime Sabines, militar revolucionario de origen libanés, a quien en Chiapas se le conocía como el Mayor Sabines, que originalmente se expresaba como Sabín. El hombre debería ser pasado por las armas irremisiblemente, pero dio la casualidad que el cónsul Domingo Curi advirtió las características faciales del condenado a muerte e intercedió en su favor. Bastó una plática en árabe y una súplica posterior para que el reo fuera liberado y llevado al chalet Josefita. Los llevaba y había comprado una casa muy grande que desde que la compró se llamaba Villa Josefita. Tenía 16 habitaciones y casi siempre las tenía ocupadas. Ahí acudían llevados por la necesidad, pero convencidos de que una mano generosa les daría comida, dinero y una serie de recomendaciones. Don Domingo se asimiló a su patria por elección y, sin olvidar nunca al Líbano, empezó a amar a México. Y tú tienes que tener en cuenta que tú no naciste aquí en México por azar. Naciste aquí en México porque es la patria que nuestros padres nos enseñaron, que el país que escogiéramos iba a ser tu patria. Entonces tú, tu primera patria, tu primera lealtad, y así lo enseñaba don Domingo, era México. Y nunca olvides a la tierra de tus padres. Primero, el ser un libanés interesado en México, porque el tío Domingo no negó nunca ser libanés, pero quería a México más que todos nosotros. Defendía a México y además sabe que él nos transmitió el amor, el cariño a este país, la esencia del trabajo y el cariño a la familia. El tío Domingo era un hombre extremadamente cariñoso. Lo refleja en el tío Anuar, lo refleja en los nietos, lo refleja en la esposa. A la edad de 45 años, Domingo Curi se casó con una joven mexicana de origen libanés, Consuelo Adama Bisaid, con quien tuvo a su hijo Anuar. Comentaba siempre Anuar, su único hijo, que don Domingo tenía e impartía una educación basada en dos pilares: el cariño y orgullo por su origen libanés y la obligación de honrar alegre y honestamente el suelo que los recibió para realizar una obra trascendente. Domingo pedía información, es decir, lugar de nacimiento, apellidos de la familia, señas de conocidos y otros datos similares, creando así un archivo que elaboró a lo largo de décadas y que le sirvió para enviar a sus paisanos al sitio adecuado, ya fuera porque ahí había parientes o paisanos, o porque por lo menos ahí residía alguien
que anteriormente había recibido la ayuda del cónsul, a quien nadie podía negarle la ayuda solicitada para otro en desgracia. Yo creo que a él se le debe la forma en que está repartida la comunidad libanesa en la República Mexicana por los consejos que él daba. La ciudad de Puebla fue el destino de muchos de ellos, razón por la cual, frente al centro libanés de esta ciudad, luce un busto de Don Domingo, al igual que en los clubes del puerto de Veracruz y de la Ciudad de México, tributo para aquel que trabajó por el bienestar de miles de personas. Cultivó una amistad con el presidente Miguel Alemán, sirviendo sin representación alguna a cuantas personas llegaban a México en busca de libertad. Esta loable tarea humanitaria la mantuvo hasta los años 40, cuando a la edad de 60 años decidió radicar en la Ciudad de México, instalando una fábrica de medias y calcetines e invirtiendo toda su fortuna en ayudar a los demás. Y era un hombre que se dedicaba a eso, a servir a los libaneses que llegaban del Líbano. Ese era Don Domingo Curi, una cosa preciosa. Don Domingo recibió en vida el reconocimiento y el cariño de sus paisanos, además de varios homenajes y muchas distinciones, como la condecoración máxima de la Cruz Roja Internacional. Más tarde, el gobierno de Francia, ya que el Líbano era un protectorado francés, le impuso las palmas académicas por su labor humanitaria, y el gobierno del Líbano le concedió la máxima condecoración de la Orden del Cedro. Se dedicó los últimos años de su vida a ver crecer a sus 3 nietos, José Anuar, Alejandro y María Teresa, a ayudar al prójimo en otra dimensión, a cultivar la amistad de muchos de sus paisanos, así como de adorar a Dios en la iglesia de Valvanera, en el centro histórico de la Ciudad de México, donde se venera hasta el día de hoy a los santos libaneses San Charbel y San Maron, padre de la iglesia maronita, y donde formaba parte del coro. Abd el-Ahad, Domingo Curi, murió en 1971. Sus cenizas reposan en la iglesia de Nuestra Señora del Líbano, en la Ciudad de México. Jamás volvió a su lugar natal, porque estaba convencido de que México era su patria, sitio en el cual hizo realidad el significado de su nombre, a quien sirvió con alegre entrega, con una sonrisa en los labios, con la bolsa de sus caudales abierta, con la mesa puesta para que en ella se sentara el desconocido, del que no sabe quién es, pero del cual tiene la certeza de que es hermano, representante personal de ese primero, de ese uno, de Dios. Quiero invitar al podium al excelentísimo señor embajador del Líbano en México, George Al-Hayat, que pase por favor a dirigirnos unas palabras. Buenas noches a todos. Muy lindo documentar. Y también después del discurso de don Carlos, yo siento que necesito memorizar fechas, lugares. Y bueno, muy buena intervención. Es para mí un profundo honor dirigirme a ustedes en esta velada tan especial, organizada para rendir homenaje a un gran hombre que encarnó lo mejor del espíritu libanés, son Anwar Khoury Adom. Hoy no solo recordamos
una trayectoria. Celebramos una vida que fue ejemplo, guía y compromiso permanente con la diáspora libanesa y con el Líbano. El señor Anwar fue digno heredero de una historia extraordinaria. Hijo de don Domingo Curi, creció bajo el ejemplo de un hombre que hace más de 110 años acudía al puerto de Veracruz cada vez que llegaban barcos con emigrantes y preguntaba: ¿hay libaneses a bordo? No era una simple pregunta, era un acto de amor, de solidaridad y paternidad a aquellos compatriotas que llegaban con incertidumbre y nostalgia. Ese espíritu solidario es la esencia misma del pueblo libanés. Trabajo incansable, generosidad sin límites y una profunda lealtad a la familia y a la comunidad. Pero si don Domingo sembró la semilla, Anwar la hizo florecer a nivel mundial. Tomó todos esos principios y siguió en el camino de su padre. Supo honrar y engrandecer su legado. Ser hijo de un inmigrante libanés emblemático no fue para él una carga, ni una simple herencia simbólica. Fue una responsabilidad que asumió con altura. Antes de asumir responsabilidades dentro de la Unión Libanesa Cultural Mundial, ya era un abogado, ampliamente reconocido, pero supo poner la abogacía al servicio de su comunidad, utilizando su voz y su preparación para defender lo que amaba su querido Líbano, su gente y los desafíos que enfrentaban. Como presidente de la Unión Libanesa Cultural Mundial y Nacional y expresidente del Centro Libanés, trabajó incansablemente por fortalecer la identidad, la unidad y el orgullo de la diáspora libanesa. Fue un puente entre generaciones y un firme promotor del libanismo y de nuestra cultura, tradiciones y valores. Hoy rendimos homenaje a un gran ser humano por su espíritu de servir, unir y dignificar a nuestra comunidad. Que el ejemplo de don Anwar nos inspire a seguir fortaleciendo nuestros lazos y a trabajar por una comunidad cada vez más unida y orgullosa de sus raíces. Porque ser libanés no es solamente un origen, es una forma de vivir, es resiliencia, es hospitalidad, es trabajo, es familia. Esta noche celebramos esa grandeza. Muchas gracias. Le pediría al profesor Chartuni que nos dirija unas palabras, que nos comente su opinión sobre el libro, sobre pasajes del libro y sobre experiencias con el licenciado Curi. Buenas noches. Saludo a todos aquí presentes, al señor embajador, Marta, don Carlos, Jorge, nuestro presidente Alejandro. Es un gran trabajo que hiciste. Felicidades. Don Anwar lo merece. Y también saludo a todos, saludos también, agradezco a Wasim Mobayed, director del Comité Cultural y Difusión Libanesa, por organizar este encuentro.
por quienes dejan luz y no ruido, por quienes vivieron con dignidad y sembraron respeto. Pidamos un instante de silencio y si el corazón lo siente, que este silencio se transforme en un aplauso sereno, aplauso de gratitud, de memoria y de compromiso. Hoy evocamos con profundo respeto la memoria del licenciado Anwar Khoury Adam, un hombre cuya huella permanece viva en la conciencia de nuestra comunidad. Aún años después de su partida, abogado distinguido, dirigente ejemplar y referente moral, Anwar fue ante todo un constructor de puentes entre personas, entre instituciones y entre generaciones de la diáspora libanesa. El libro escrito en su memoria es en esencia la historia de una familia y de un legado, una historia tejida con valores, memoria y amor profundo por Líbano. En sus páginas emerge con especial fuerza la figura de Don Domingo, su padre, retratado como un libanés profundamente patriótico, servicial y dueño de una nobleza poco común. Gracias, Marta, por este libro. Ahora, para narrar todo esto del libro, ya creo que el ingeniero Slim ya habló todo, ya dijo toda la historia. Vamos a procurar entrar por otra puerta. Don Domingo no solo heredó un apellido, sino una forma de vivir el libanismo. Desde la entrega silenciosa, el compromiso con los demás y el amor sincero por la comunidad. Ese legado humano y moral se reflejó con claridad en la vida de Anwar, como una herencia viva que pasó de padre a hijo y que hoy este libro preserva para las nuevas generaciones. Bueno, hablar de Anwar es hablar de una vida real, construida con coherencia y principios. Tuve el privilegio de conocerlo en 1970 y, por cierto, el ingeniero Slim mencionó a los Nasta, fue don César Nasta quien me lo presentó. Cuando decidí quedarme en México, desde entonces, Anwar fue un apoyo constante y un amigo leal. Me ayudó a regularizar mi residencia y me acompañó de cerca los primeros pasos de los proyectos educativos y culturales que impulsamos para fortalecer la presencia libanesa en nuestro país, México. Participó activamente en la vida institucional, apoyó iniciativas culturales y educativas y estuvo presente en momentos claves de nuestra comunidad. Su palabra siempre fue clara, oportuna y respetuosa. No buscaba protagonismo, buscaba soluciones. No imponía, convencía con argumentos y con ejemplo. Anwar no fue solo un abogado brillante,
ni un dirigente eficaz. Fue sobre todo un hombre íntegro. En los momentos más difíciles sostuvo principios que jamás puso en negociación. Creía firmemente que sin respeto a la legalidad y a las instituciones no puede existir comunidad posible. Defendía la unidad por encima de intereses personales o coyunturales, aun cuando esto le implicara a él decisiones incómodas, y practicaba una ética de servicio basada en la transparencia, la discreción y la responsabilidad. En México, su labor al frente del Centro Libanés marcó una etapa de orden, apertura y prestigio institucional. Es una etapa que yo compartí con él en la reconstrucción de la administración del club. Supo dotar la institución de una visión moderna, sin perder jamás el profundo sentido de pertenencia a nuestras raíces. Su liderazgo se caracterizó por la firmeza, el diálogo y un trato respetuoso con todos. A nivel internacional, Anwar Khuree Adam fue ampliamente reconocido y apreciado como presidente mundial de la Unión Libanesa Cultural Mundial. Ejerció ese cargo con auténtico libanismo, con rectitud moral y con una clara vocación de servicio. Representó a la diáspora libanesa con dignidad, defendiendo su identidad con convicciones profundas y fortaleciendo el papel de México como referente y liderazgo dentro de la emigración libanesa en el mundo. Fue protagonista en etapas particularmente delicadas para la Unión, cuando intereses externos intentaron debilitar la cohesión de la diáspora y su autonomía institucional. Anwar asumió la responsabilidad de dar la cara, de alzar la voz con firmeza y de actuar con visión estratégica. Su palabra siempre fue escuchada. Era, como muchos lo reconocían, el soldado de todas las batallas en defensa de la identidad libanesa. Gracias a su claridad, a su serenidad y a su autoridad moral, México se consolidó como un actor clave en la vida internacional de la Unión Libanesa y la Unión de los Libaneses en el mundo, y Anwar se convirtió en una de las figuras más influyentes de la emigración libanesa durante más de 3 décadas. Bueno, Anwar en sus reuniones siempre le gustaba tener a cualquier reunión fuera amena y agradable. Aquí me viene a la memoria una reunión que tuvimos aquí en México cuando estaba la Unión Libanesa en peligro y México nos reunimos. Eso fue por los 88, 89. Y era presidente nacional en aquella época, pasó su foto aquí, don Emilio Checa, en paz descanse. Pues con la plática y habían
surgiendo unas ideas y opiniones, nos dijo una frase, por la situación, es una frase patriótica, nos dijo: estamos caminando sobre huevos esperando que se nos rompan los menos posibles. Era muy, hacía la reunión amena y agradable con esas cosas. En otra ocasión también con los jóvenes los jóvenes en Uruguay. Él iba con los jóvenes allá, los llamó a 6 jóvenes que formaban la delegación mexicana, los invitó a su cuarto, y en su cuarto tenía una botella de whisky, un whisky allá pues les dijo: muchachos, ¿quieren un whisky? Les dijeron: no tomamos whisky. Ah, qué bueno. Cuando ya salían les dijo: qué bueno que no toman whisky, porque ya la botella no nos alcanzaba, era menos que la mitad. Otra, creo que lo leyeron con su encuentro, que iba mucho con don Fuad Abed, Miguel Abed, y asistía a todas las reuniones con Miguel Abed. Miguel Abed era un hombre activo y Anwar era joven, más activo, todavía amaba mucho a sus raíces. Los dos amaban a sus raíces. Le dice, saliendo de una reunión, le dice don Miguel a Anwar, le dice: oye, Anwar, ¿por qué toda la gente me pide dinero? ¿Por qué? Les dijo: porque saben que usted tiene dinero. No le piden poesía porque no eres poeta. Bueno, Anwar nos recordaba que la identidad libanesa no se defiende con discursos vacíos, ni con nostalgia, sino con instituciones sólidas, con respeto a la ley y con coherencia moral. Nos enseñó que la unidad no es unanimidad. La unidad no es unanimidad, sino la capacidad de coincidir en lo esencial, servir antes de figurar, construir antes que dividir. Más allá de los cargos y de los títulos, Anwar dejó huella en el ejemplo, enseñó que el liderazgo verdadero se ejerce con rectitud, que el servicio no busca aplausos y que la identidad se honra con responsabilidad cotidiana. Hay personas cuya ausencia no deja vacío, sino presencia. Anwar sigue estando entre nosotros, en las instituciones que fortaleció, en los valores que sembró y en el recuerdo agradecido de una comunidad que no le olvidó. Tal vez no pediría aplausos, solo conciencia, compromiso y continuidad. Y ese, sin duda, es su legado más profundo. Gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todos por su presencia. A mí solo me restan los agradecimientos. Quiero agradecer en primerísimo lugar a la autora de este libro, a Marta Díaz de Curi. Porque me constan esas largas tardes de plática con mi papá, con mi mamá, en su casa, y me consta el cariño que puso en todas esas visitas
para lograr que esto fuera una obra llena de cariño. Quiero agradecer también a la editora, a Larisa Curiel. Larisa me ayudó durante largos meses y me aguantó muchos berrinches y muchas malas caras y pues todo lo que implica hacer un libro. Y no sabes cuánto te lo agradezco, Larisa. Te lo agradezco muchísimo, porque gran parte de lo bonito de esta obra lo hiciste tú. Quiero agradecer, por supuesto, a Carlos Slim por el cariño que me dio, que nos dio a la familia desde el principio. Desde el primer día que hablé con él y le pedí que me apoyara en este proyecto, me contestó de inmediato: no solo voy a estar ahí, es un honor para mí estar contigo. Gracias, Carlos. Gracias, te lo agradezco. ¿Y sabes quién te lo agradece más? Tu amigo Anwar Curi. Él te lo está agradeciendo desde allá arriba. Quiero agradecer también a Wasim Obayed, que podrá tener todos los cargos que le dieron, que director del comité y todo. Yo nada más te voy a poner un cargo: eres mi hermano por elección. Te quiero. Gracias. Quiero, por supuesto, agradecer al Centro Libanés, a su presidente, Jorge Serio. Pues también gran parte del éxito de este evento es estar en nuestra casa y estar entre nuestra gente. Y te agradezco que desde que te platiqué el proyecto lo adoptaste y me dijiste: esto tiene que ser aquí y tiene que ser en grande. Gracias, gracias. Por supuesto, al profesor Chartuni, compañero de tantas batallas de mi padre, también un libanista, un defensor del libanismo en todo el mundo, que acompañó a mi padre alrededor del mundo defendiendo el nombre del Líbano, las costumbres y las tradiciones libanesas. Gracias, profesor Chartuni. Por supuesto, quiero agradecer a mi familia, que también me aguantó el mal humor de preparar el libro. Fueron meses de revisiones y de buscar fotografías y de buscar y de volver a leer y de volver a cambiar y de volver a hacer. Y siempre estuvieron ahí Nancy, Nikki, principalmente. Digo, no quiero excluir a nadie de la familia, pero estuvieron durante meses ayudándome a revisar página por página, escogiendo fotografía por fotografía para lograr lo que finalmente hicimos. Quiero agradecer de manera muy especial a todos los presentes. Veo muchísimas caras conocidas y en todas distingo cariño por mi papá, cariño por mí, por mi familia, por mis hijos y mis sobrinos, mi hermana, toda la familia, y eso se los agradezco mucho, que hayan atendido a mi llamado, porque gran parte del éxito de hacerle este homenaje a mi padre es su compañía. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias. Voy a mencionar de manera rápida a los grupos que hoy nos acompañan, a las asociaciones libanesas
principalmente en las asociaciones en las que mi padre participó activamente, en la Unión Libanesa, en la Unión Maronita, en la Asociación Premio Biblos, en el Centro Libanés y todas las asociaciones de la comunidad. Quiero agradecer a todos los expresidentes presentes el día de hoy que hayan acudido a este llamado y me hayan acompañado para darle afecto a mi padre desde aquí. Quiero agradecer, por supuesto, también a mis compañeros inmobiliarios de AMPI. Quiero agradecerle a mis compañeros del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública que aquí me acompañan, mis compañeros de Coparmex, mis compañeros de la Academia Mexicana de Derecho y bueno, a todos mis amigos que hoy me acompañan. Bueno, mis amigos de la Bohemia, ¿por qué no? Claro. Y en atención a su cariño y a su tiempo, solamente les voy a leer unas líneas, les prometo que no me voy a tardar mucho. Esto me lo pidió la autora, me dijo, ya acabé tu libro, ya aquí está, te lo doy, léelo, pero le falta algo. Tienes que escribir unas líneas tú tienes que ponerle algo a ese libro para que esté completo. Y escribí esto. Este libro es mucho más que un relato biográfico. Es un testimonio entrañable de amor, de raíces profundas y de un legado que se transmite no solo con palabras, sino con la fuerza de los actos. Es también un puente que se tendió durante largas horas y profundas conversaciones entre mi padre, Anwar Curi, y Marta Díaz de Curi, quien con sensibilidad, respeto y enorme dedicación supo escuchar, comprender y dar forma escrita a una vida digna de ser contada. Mi padre compartió su historia como quien entrega un tesoro, con la serenidad de quien ha vivido con propósito. Fue organizando sus recuerdos, seleccionando los momentos que marcaron su carácter y los desafíos que forjaron su temple y los afectos que definieron su humanidad. Pero esta obra no solo habla de mi padre, habla también de mis abuelos, de Domingo Curi, patriarca ejemplar de nuestra familia y figura fundamental en la historia de la comunidad libanesa en México. Y habla también de mi adorada abuela Consuelo, mujer firme, mujer de alma firme, pero de corazón muy generoso, quien supo formar en mi padre la mezcla perfecta entre rectitud y ternura, que siempre lo definió. Este libro nació de la intención de preservar y compartir esa memoria, pero en el camino se convirtió también en un refugio, en una forma de rendir homenaje a quienes ya no están con nosotros. El tiempo que tomó darle forma final a este libro coincidió con momentos de profundo dolor. La muerte de mi hermano José Anwar, cuya ausencia aún nos duele, y tiempo después con la pérdida de mi madre, Suad, el pilar silencioso pero constante de nuestras vidas. Ella fue la compañera fiel de mi padre, su fuerza en los días difíciles, su alegría en los días luminosos. Su partida dejó un vacío que ninguna palabra puede llenar. Y su huella está presente en cada palabra de este libro. Por eso, hoy más que nunca este libro representa algo más que el recuento de una vida. Es una ofrenda íntima, es una forma de honrar la memoria de quienes nos dieron todo sin pedir nada a cambio.
Es un acto de gratitud, es una forma de dejar constancia de su paso por este mundo y compartir con las futuras generaciones la herencia de valores, principios y amor que nos dejaron. Hoy ese legado sigue vivo en quienes formamos parte de esta familia. Mi hermana María Teresa, con su entereza y cariño incondicional, es un testimonio viviente de los valores que nos inculcaron nuestros padres. Y son también herederos de este linaje los 7 nietos de Anwar y Suad, así como los bisnietos que ya empiezan a escribir sus propias historias. Este libro es también para ellos, para que al leerlo sientan orgullo por sus raíces, comprendan la fuerza de su herencia y encuentren inspiración en la vida. Al abrir estas páginas no encontrarán una historia familiar, sino el retrato de un espíritu, de una época, de una comunidad y de un linaje que sigue vivo en cada uno de nosotros. Muchas gracias.